En un mundo donde cada línea era recta, cada superficie impecable, un solo desvío, una pequeña grieta, podía derrumbarlo todo. Pero, ¿y si esa grieta, ese error, fuera en realidad la puerta a una belleza que la perfección jamás podría ofrecerte? Soy Luisa y te doy la bienvenida a ¿Qué sentiste? Historias para reflexionar. Hoy vamos a explorar una fábula que desafía nuestra obsesión por lo impecable y nos invita a encontrar la belleza donde menos la buscamos. Prepárate para ver los errores con otros ojos. En la ciudad de los impecables, la vida era una sinfonía de la perfección. Cada rincón brillaba con un lustre que casi cegaba. Los edificios, pulcros y simétricos, se alzaban en hileras infinitas, sus fachadas de cristal reflejando un sol que nunca era demasiado fuerte ni demasiado débil. Los jardines inmaculados exhibían flores de colores brillantes, sin un solo pétalo caído y un césped cortado con una precisión casi dolorosa. Aquí el éxito no era una aspiración, era la única medida de existencia y se definía por la ausencia total de errores. Desde el momento en que nacían, los niños eran instruidos en el arte de la impecabilidad. Cada tarea, cada interacción, cada pensamiento debía ser perfecto. Un lápiz caído en clase era un tropiezo. Una nota discordante en el coro era una falla. Una palabra mal dicha, una vergüenza. El error era sinónimo de fracaso, una mancha imborrable que traía consigo una profunda y colectiva vergüenza. Vivir sin fallas no solo era la norma, era la ley tácita. Fallar era inaceptable, un tabú que nadie se atrevía a romper. Dentro de esta ciudad obsesionada con la perfección, vivía un joven alfarero llamado Kai. Sus manos eran magia, sus ojos un escáner infalible de la simetría. Se decía que podía percibir la más mínima desviación de una línea perfecta. Las obras de Kai eran, sin duda, las más impecables de todas. Cada vasija que creaba era una oda a la forma ideal. Sus bordes eran tan precisos que parecían dibujados con un láser. Sus superficies lisas como espejos pulidos, reflejando el rostro de quien las sostenía. Y sus diseños intrincados y armoniosos no tenían ni una sola falla. Kai era el orgullo de la ciudad de los impecables. Ganaba todos los concursos de artesanía sin esfuerzo aparente. Su nombre era susurrado con reverencia, un símbolo de la maestría inalcanzable. Era la encarnación viva del ideal que todos anhelaban. Su existencia era el reflejo mismo de la perfección que los rodeaba, y esa precisión, aunque silenciosa, era el aire que respiraba. Pero la perfección, por su propia naturaleza, es una burbuja delicada. Y el mundo a veces es indomable. Un día, mientras Kai trabajaba en la obra más importante de su carrera, una vasija monumental destinada a ser el centro de la próxima y más importante exposición de la impecabilidad. El orden se rompió. Un
temblor inesperado sacudió la ciudad de los impecables. Un evento tan raro y violento que casi se había borrado de la memoria colectiva. El estudio de Kai vibró con furia, los estantes crujieron y en un instante que se sintió eterno, una grieta diminuta, casi imperceptible al ojo inexperto, se abrió en la superficie lisa de su vasija casi terminada. No era una fractura masiva, apenas una línea fina como un cabello que serpenteaba desde la base, pero que para Kai era un abismo, la ruina de toda su existencia. Kai se quedó inmóvil, paralizado, el aliento atrapado en su garganta. El corazón le latía como un tambor frenético contra las costillas, un eco del temblor que acababa de cesar. Horrorizado, sus manos se extendieron instintivamente. Intentó ocultarla, deslizar su dedo sobre ella, como si pudiera borrarla, convencerse de que no estaba allí. Sus ojos recorrían la línea dorada con incredulidad, con una sensación de náusea. Pero la grieta era real. La vasija, su obra maestra, el símbolo de su impecabilidad. Su futuro estaba arruinado. Para los estándares de la ciudad era un fracaso rotundo, un error fatal que lo condenaría al ostracismo. El peso de la vergüenza, ese veneno social, ya empezaba a escurrirse por sus venas, frío y paralizante. Con el corazón encogido, un nudo de angustia en el estómago que nunca había sentido antes, levantó la vasija con manos temblorosas. Su primer impulso fue arrojarla con rabia al montón de desechos, borrarla de su existencia, antes de que alguien más pudiera ver su imperdonable fallo. Sin embargo, justo cuando sus manos se preparaban para soltarla sobre el montón de desechos, apareció su abuela. Ella era una alfarera de la vieja escuela, una mujer sabia con manos llenas de experiencia, marcadas por el barro y los años, no por la perfección, sino por la vida. Sus obras no siempre eran perfectas en el sentido de la ciudad. Sus vasijas tenían irregularidades, texturas únicas, pero poseían algo que a las de Kai les faltaba: una historia, una vida propia, un alma. Tomó la vasija de las manos temblorosas de Kai, con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la desesperación del joven. Miró la grieta, no con decepción o reproche, ni con la fría objetividad de un crítico, sino con una curiosidad profunda, casi con fascinación, como si descubriera un tesoro oculto. «Un error, sí», dijo con una voz suave, que era como un bálsamo para el alma atormentada de Kai, una brisa fresca en el infierno de su vergüenza. Pero, ¿y si es una invitación? Kai no entendía. ¿Una invitación a qué? Su mente, entrenada en la lógica binaria de la perfección falla, no podía concebir tal cosa. Pero su abuela, con una sonrisa en sus labios marcados por la edad y una chispa en sus ojos que reflejaba siglos de sabiduría, tomó un pequeño recipiente con oro líquido, un pigmento brillante y maleable que ella usaba para reparar viejas piezas, una técnica que la ciudad de los impecables había olvidado por considerarla parches para fallas. Y en lugar de intentar ocultar la grieta, en lugar de disimular el defecto que tanto avergonzaba a Kai, comenzó a hacer algo extraordinario. Una danza lenta y meditativa
con el pincel. Con una delicadeza casi reverberante, siguió la línea irregular del daño con el oro, no rellenándola por completo, sino resaltándola, convirtiéndola en un hilo brillante que serpenteaba, se ramificaba y danzaba por la vasija, creando un patrón único e inesperado. Era como si la vasija misma revelara una vena de oro escondida, un camino secreto que solo el error había podido desvelar. La abuela trabajó en silencio, con una concentración que trascendía el tiempo. Kai la observaba, hipnotizado, la vergüenza disolviéndose lentamente en una mezcla de asombro y algo parecido a la fascinación. Cuando la vasija estuvo finalmente terminada, era diferente a todo lo que Kai había creado antes, o lo que la ciudad de los impecables había visto jamás. Ya no era un objeto estático de su perfección inmaculada. Ahora era la fusión de la perfección de su técnica y la sabiduría de la experiencia, la dureza de la arcilla y la fluidez del oro. No era perfecta en el sentido estricto de su ciudad. No cumplía con sus rígidas normas de inmaculada simetría. De hecho, era un desafío a todo lo que le habían enseñado. Pero era inmensamente más interesante. Tenía una historia grabada en su superficie, visible e innegable. Era más profunda, más rica, más viva, porque mostraba no solo su origen, sino también su superación. La grieta dorada no la devaluaba, por el contrario, la enriquecía, le daba carácter, la hacía verdaderamente única. Se había convertido en una pieza de arte trascendente, un faro de resiliencia y originalidad. Y en ese instante, al contemplar su vasija renovada, en ese momento de revelación profunda, Kai lo comprendió todo, con una claridad que le desgarró el alma y se la recompuso. El verdadero éxito, el éxito con significado, no reside siempre en la ausencia de errores o en la impecabilidad impoluta que la sociedad le había impuesto. A veces, y quizás las más importantes, reside en la capacidad de abrazar la imperfección, de transformar el defecto en arte, de ver el valor intrínseco en lo inesperado, en el accidente que la vida nos presenta. Aprendió que un error no es el fin del camino, sino que puede ser el inicio, puede ser la puerta a una originalidad, a una belleza, a una profundidad que la búsqueda ciega y asfixiante de la perfección jamás le permitiría encontrar. El error, a veces, es simplemente un desvío, una curva inesperada en el camino, una herida que, una vez sanada con oro, nos revela un camino hacia algo infinitamente más hermoso, más auténtico, más humano. La historia de Kai y el error perfecto nos susurra una verdad profunda, una que a menudo olvidamos en nuestra propia búsqueda de lo impecable. En nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces hemos intentado ocultar nuestras grietas, nuestras fallas, nuestros tropiezos, nuestros momentos de vulnerabilidad, por miedo al juicio, a la vergüenza o al fracaso? Y si precisamente en esas imperfecciones, en esas grietas que nos hacen sentir incompletos, reside una oportunidad invaluable para el crecimiento, para la originalidad, para encontrar una belleza que no es convencional,
pero es genuina y profundamente nuestra. ¿Estamos dispuestos a ver nuestro propio oro? Después de escuchar la historia de Kai y su vasija, te pregunto, ¿qué sentiste? Si esta historia te hizo reflexionar y resonó contigo, te invito a suscribirte al canal para no perderte el próximo episodio de ¿Qué sentiste?, donde seguiremos explorando los matices de la vida y el pensamiento. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué errores en tu vida has transformado en tus mayores fortalezas? Tus sentimientos son el verdadero tesoro de esta comunidad. Hasta el próximo domingo. Nos vemos.